vamos a... Es importante que tengamos presentes estos conceptos porque cuando empezamos a hablar de cómo se forma una proteína, podríamos tener problemas si no entendemos primero lo básico, ¿no? Entonces, las funciones de los componentes, porque cuál es muy diferente decir cuál es la función de un aminoácido, porque por ejemplo la arginina es un aminoácido que es bien importante para la salud cardiovascular porque es un precursor de óxido nítrico. El óxido nítrico es esencial en las arterias para la integridad de las membranas. Es como su nutriente principal, ¿no? En las arterias. Vimos en el tema de colesterol una asociación de contenidos, ¿no? En el tema de colesterol, que había condiciones que afectaban la pared de las arterias, condiciones como tabaquismo, hipertensión, diabetes, cantidad alta de colesterol y triglicéridos. Pero esas condiciones adversas causadas por estos factores a la alteración de la permeabilidad de las células endoteliales por precisamente la falta de óxido nítrico. Y entonces tenemos que el óxido nítrico se origina de un aminoácido, que es este que les decía, la arginina. Es una función individual solo de arginina, porque molecularmente, ¿se acuerdan que en metabólica muchas moléculas o biomoléculas eran intercambiables, ¿no? Y que podían pasar a ser una u otra cosa y luego de reversa. Entonces esto pasa, por ejemplo, con la arginina y el óxido nítrico. Entonces, si hay estas condiciones adversas, el óxido nítrico va a estar disminuido, ¿no? La producción o la cantidad importante que se requiere para que las arterias tengan su integridad y no permitan el acceso, ¿se acuerdan? Que entraban moléculas de colesterol LDL y luego entraban leucocitos y luego se hacía todo el ateroma, ¿verdad? Pero todo inicia con una pérdida de la integridad de la membrana. Y obviamente esa pérdida de la integridad viene de factores de riesgo que ya explicamos, ¿no? Entonces vamos a ver mmm, funciones de los componentes de los aminoácidos. Y podríamos decir, ¿no? El grupo amino, que tiene un pH alcalino, le va a dar exactamente esa característica de aumentar, bueno, no de aumentar, de tener un polo o un extremo del aminoácido con carga alcalina. El, el grupo carboxilo tiene la capacidad de generar un pH ácido en el extremo donde se encuentre el grupo carboxilo. Esas son las funciones del grupo amino y del grupo carboxilo. Obviamente uno está por un lado y otro por el otro. El, la cadena lateral, bueno, el carbono alfa es el puente, ¿verdad?, entre los cuatro componentes. Recuerden que los átomos de carbono en química orgánica tienen que cubrir o saturarse con cuatro enlaces y por esta razón los que tienen dobles o triples enlaces pues no están saturados, ¿verdad? Están insaturados. Pero aquí tenemos que en el carbono alfa tiene puros enlaces simples, ¿no? Cuatro enlaces simples. Y entonces de aquí podríamos sacar ya básicamente los cuatro componentes. Bueno, uno de ellos es el carbono alfa, ¿verdad? Pero los otros tres es el extremo amino o el grupo amino y el grupo carboxilo. Le decimos extremo porque en una molécula con muchos aminoácidos, un extremo siempre va a ser alcalino y otro ácido, porque corresponden a estos dos grupos, ¿verdad? Y la cadena lateral, que es la otra parte que está unida al carbono alfa, obviamente el carbono alfa también tiene, para saturar sus cuatro enlaces, fuerza, un, eh, ¿cómo se llama? Un átomo de hidrógeno, ¿verdad? Siempre de esta forma. Ahora, chicos, la cadena lateral nos ayudaba a clasificar los aminoácidos, porque las cadenas laterales podían tener características químicas diferentes
¿se acuerdan? Y había algunas cadenas laterales que podían ser cadenas hidrocarbonadas largas, sin ningún otro componente más que átomos de carbono e hidrógeno, ¿verdad? Y esto le daba una característica adicional al aminoácido, porque cuando el aminoácido solo tiene su grupo carboxilo, el grupo amino, y no tenemos más sustituyentes, pues no hay para dónde hacerse. Pero en la cadena lateral, con estas características, ¿cómo le podríamos llamar o qué características le va a dar? Dígame, Luis, Danilo, ¿no? Y si estoy no estoy todavía transmitiendo, porque lo que les voy a compartir es de la clasificación de las proteínas. Y ahorita todavía estamos, bueno, estoy haciendo este mini repaso de los aminoácidos. Ahorita les comparto mis diapositivas, ¿no? Entonces, a ver si, estoy viendo si las tengo aquí, aquí las tengo. No soy paciente. Es que fíjense que si no hago un repaso del tema anterior, es como que vemos un tema y luego nos pasamos a otro y luego a otro, y no tengo la seguridad de que hayamos visto, o más bien que lo que hayamos visto, alguna comprensión de esto, ¿no? Por eso es que quiero hacer pues repaso ahorita que no tenemos todavía tanta información. El problema es cuando ya se nos acumula la información y tenemos examen de 100 preguntas y luego esto resulta pues muy complejo. Aquí sirve que les voy a hacer un comercial de, este, de la evaluación de este parcial. Voy a hacer una modificación. Tampoco se está grabando la clase, ¿verdad? Entonces, no me juzguen por eso. Voy y ya le estoy compartiendo mi pantalla de hoy, pero, ¿qué estoy haciendo? A ver. Quiero ver la vista del presentador, donde yo veo las diapositivas y veo un cuadrito donde veo todo lo demás. Mostrar vista moderador, ya. Era mostrar la barra de tareas y porque no veo el detalle es que no veo quién alza la mano, ¿eh? Por eso es que esa vista de moderador me ayuda mucho, ¿no? Pensé que Luis Danilo nos iba a decir qué tipo de aminoácido es una cadena lateral muy larga con solo átomos de carbono e hidrógeno, que le llamamos. Estos son los aminoácidos, bueno, alguien quería participar, porque luego leo yo mis propias preguntas. En ese fin de semana aprendí estamos aprendiendo hasta que se muere, pero que abuelito ya no estudia, pero aprendemos cosas que no se estudian, ¿verdad? O conocemos cosas nuevas. Aprendí que las que les estoy haciendo, tengo que darles chance para contestar, porque yo estoy así como que quiero que me digan la respuesta en 2 segundos y luego digo, pero el lag en 30 segundos después. Pero con todo y lag y eso tengo que darles más tiempo, ¿no? Por eso digo, bueno, voy a dejar las preguntas en el tintero para que piensen, vean sus apuntes de la clasificación de los aminoácidos. Son 5, recuerdan, y cada uno tenía características diferentes con base en la estructura química de su cadena lateral. Ahora, en esta clase vamos a ver clasificación de las proteínas. Esto porque un aminoácido es una pequeñísima parte dentro de una proteína. Y una proteína pues pueden ser hasta cientos, ¿no? de aminoácidos. Entonces, le dejo la pregunta ahí para que ahora que chequen sus apuntes y se acuerden, porque por eso es un recordatorio. No es como que ya se lo tengan que saber porque nacieron con ese conocimiento, ¿no? O porque es algo que vieron en la primaria. Muchos de los conocimientos que se imparten en cualquier nivel de educación, sea desde el preescolar hasta la universidad, no necesariamente tenemos que tenerlos. Algo que no
me representa ningún significado, probablemente lo voy a olvidar para siempre. Sin embargo, si es algo que se utiliza cotidianamente, probablemente sí lo tengamos más presente, ¿no? Aprendemos tan marcadamente que pueden pasar generaciones y seguimos acordándonos y aunque no sepamos para qué sirve, ¿no? El teorema de Pitágoras, ¿no? Posiciones, pero eso sí sé para qué sirve, ¿no? Las que decíamos cantaditas, ¿no? A, ante, bajo, cabe, con, contra, y así hasta para, creo que para era el último. Pero aprendizajes significativos. Significativos se genera únicamente cuando lo repetimos varias veces. Si yo presento una clase una sola vez, ya no les vuelvo a preguntar del tema, digamos, durante toda la parcial y hasta el examen, es muy probable que nadie se acuerde hacer uso de su libreta o de San Google, dice, ¿no? Están las preguntas con copy-paste porque pues muchos de esos contenidos pues ya los tengo, ¿no? También les decía que íbamos a hacer una modificación de la evaluación del tercer parcial y a lo mejor voy a tener que hacer una encuesta, ¿no? Porque si lo decido yo arbitrariamente puede ser que las generaciones nunca he encontrado, espero que esta sea la primera que me sorprendan, que sí se puedan poner de acuerdo. Porque, el examen que valga mucho y las actividades poco. Hay algunos que dicen, no, yo quiero que el examen valga poquito y las actividades mucho. No, pero ¿qué tal si la mitad de la mitad? Y entonces, ¿a ustedes les parece si les pongo una actividad, proyecto, portafolio de evidencias que valga 7 puntos y que su examen parcial valga 3? Más, no hagamos el examen parcial al final, sino que hagamos 3 exámenes y cada examen valga un punto. Fíjense, así más se las puedo poner, ¿verdad? Digamos que estoy de oferta. Se eliminarán los problemas técnicos en cuanto se comience a grabar. De la solicitud de grabación, ya les decía yo que los que no estén de acuerdo, esto suena muy nazi, ¿no? El hecho de que si no quieren salir en la grabación, pues entonces el programa lo saca. Yo no lo hago, ¿eh? Lo que hace es que así me dice un mensaje, se eliminarán de la reunión algunas personas técnico en cuanto se empiece a grabar. Se pueden reunir de nuevo, ¿no? Cuando haya empezado la grabación. Por si lo saca el programa, los invito a que vuelvan a programa o la invitación que recibieron. Bien, voy a hacer esa encuesta en un formulario para ver si el salón está de acuerdo con criterios de evaluación y hacerlo de esta manera como les estoy planteando ahora, ¿no? A veces yo pienso que hago las cosas por ayudarlos, pero muchas veces ni siquiera se de esta forma, ¿no? Muchos sí piensan que se están afectando, ¿no? Muy bien cuando es el examen parcial, ¿no? Este, ya se bloqueó. Les agradezco cuando me avisan que no se puede conectar cualquiera de sus compañeros porque eso demuestra un poco su interés en avisar, en que se sienten a veces hasta culpables por no estar en clase. Yo he querido hacerles ver a todos mis alumnos voluntaria, ¿no? No es como que yo les quite puntos si no están aquí, útil, porque entonces aquí explicamos temas, es para parcial, bueno, para cada parcial. ¿Ya se cortó la llamada? Muchos mensajes de
Me dice un mensaje que yo abandoné la grabación. Digo, la clase. ¿Por qué me salí? Si yo no me salí. Qué sad. Bueno, chicos, entonces vamos a, en lo que esta cosa se resuelve, vamos a comenzar. Bueno, les dejo en el tintero esa pregunta que les dije. Ahí pueden alzar su mano cuando ya estén par. Les voy a compartir la pantalla para el tema de la clasificación. Clasificación de las proteínas. ¿Cuál es la clasificación de los aminoácidos? Participar. Permítame porque no veo el menú donde alzaron la mano. Porque como estaba abriendo mi presentación, para que yo pueda tener acceso a la lista de asistentes a la clase. Entonces, bueno, en las clases pasadas, el año pasado, yo anotaba en una hojita y ahí de ahí tomaba, yo luego los pasaba en limpio y todo. Ahorita se me ocurre hacer un blog de notas donde copio y pego nada más los nombres y por eso se me hace más fácil. Para el momento de hacer las evaluaciones y contar las participaciones, porque ahí están ya los nombres, ¿no? Completos. Entonces, ahorita tenemos que Adriana quería participar. Sí. Adelante. Pues que yo recuerde son 5 y son los apolares, aromáticos, polares, básicos y ácidos. Ok. Y bueno, ya no les voy a estresar porque le diría, ahora dígame qué características tiene cada uno de ellos. Eso lo vamos a ver en otra oportunidad porque ahorita ya de repaso se nos fue la primera clase, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Adri. ¿Va a comentar algo el compañero Luis Enrique? ¿Quién? No, maestro, era de eso mismo. Gracias. Bueno, entonces, ahora, fíjense, yo quiero muchas veces que participen con los temas que vamos a ver apenas. Y si a veces es complicado participar con los que ya vimos, como ahora, y yo como quiera pienso que pueden haber leído algo, y como no me doy por vencido, voy a lanzar esta pregunta, ¿no? Si alguien tuvo a bien leer algo relacionado o quiere participar con el tema de clasificación de las proteínas. De lo contrario, pues ya me arrancaría pues con el tema de la clase para no estar atrasándonos, ¿no? Este tema es súper concreto, no es muy complejo. Voy a irme por una pluma, me van a permitir tantito, porque como cuando abro la página de PowerPoint, cuando amplío la pantalla, la vista de presentación de diapositivas, ahora sí ya no veo. Entonces, y aquí en esta clase vamos a ir haciendo participaciones sobre la marcha, pero para que no nos atrasemos a la siguiente clase. Aquí mismo vamos a ver la retroalimentación de la clasificación, pero para eso una pluma, permítanme. Entonces, la clasificación de las proteínas por sus características estructurales, ¿se acuerdan?
casi siempre lo hacíamos de esta forma, ¿no? En los carbohidratos simples y complejos, ¿no? Los lípidos, que eran saponificables y no saponificables. La primera gran clasificación, porque después de ahí podemos hacer otras, ¿no? Entonces tenemos dos grandes clases. Una clasificación basada en proteínas. Tenemos que los que tienen solamente aminoácidos se conocen como holoproteínas. Son dos grupos de proteínas. Podemos clasificar, podríamos decir que las holoproteínas son proteínas simples en su cadena más que aminoácidos. ¿Y por qué digo esto? Porque hay otras proteínas más complejas, como los ejemplos que estuvimos viendo en la clase pasada, como la hemoglobina, que tiene hierro y que tiene otras estructuras, tiene a veces incluso varias cadenas, conocen como heteroproteínas. Podríamos decir, ¿no? Que son las tipo de proteína complejo y que además de la parte que corresponde a los aminoácidos, es decir, a la parte proteínica, un grupo que no está formado por proteínas, ¿no? Como esto que yo les decía, ¿no? El grupo M de la hemoglobina, así se llama grupo M, tal vez lo recuerden de sus clases de serie roja, tal vez no, pero el grupo M está constituido por un oligoelemento bien importante, que ahorita alguien me va a decir cómo se llama este oligoelemento del grupo M. El grupo M no tiene nada que ver con una proteína porque no está formado por estoy anotando aquí las participaciones. Estoy viendo si alguien alza la mano. ¿No? Yo alcé la mano. No, de veras, de veritas. Sí saben cuáles son los oligoelementos, ¿verdad? Eso fue una pregunta. No es el hierro. A ver, sí, joven, pero no vi quién es usted. ¿Cuál es su nombre? Soy Luis Enrique. Luis Enrique Jiménez, ¿verdad? ¿Corres? Sí. Luis Enrique, es que lo estoy anotando a mano y ahorita ya lo paso a mi blog de notas. Fíjense que no me aparece aquí cuando alzan la mano, si es que la alzaron. Yo pensé que iba a salir un mensaje emergente. Bien, eso es un ejemplo de hierro. Hay otra de hierro, perdón, un ejemplo de grupo prostético. Está formando no está. Otro ejemplo es lo de ustedes en su de hormonas, que las hormonas pueden ser de varios tipos, ¿no? Entre ellas pueden ser neurotransmisores, pueden ser lípidos, como el colesterol que vimos, ¿no? Que forma la testosterona, pero hay proteínas también que son proteínas, como la hormona tiroidea. Y la hormona tiroidea también tiene un grupo prostático, también tiene un oligoelemento, que es el que pues le va a dar el nombre de la hormona tiroidea, ¿verdad? Que había unos que tenían de 3, otros que tenían de 4, que había uno de 2, pero que no tenía función biológica y mucho menos el de 1, ¿verdad? Entonces, la hormona tiroidea. Voy a hablar aquí el que quiera participar, porque no veo las... Dice su nombre, por favor, para que yo le note. El yodo. ¿De verdad? Sí. Ahora sí me salió tu mano, tú. Sí, no, mi Gabriel, exactamente. El yodo, se puede decir con Y o con I, es el oligoelemento que está formando parte de la hormona tiroidea en todas sus variantes, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces ya comprendieron, ¿verdad? Cómo clasificamos a las proteínas en dos grandes grupos.
las que solo tienen aminoácidos y las que tienen aminoácidos más que no está formado por proteínas que le llamamos grupo prostético. Este grupo prostético, por lo regular, está formado por oligoelementos. Y ahí tenemos, ¿no? Las holoproteínas y las heteroproteínas. Estas diapositivas las hice en un día que había comido payaso y por eso se me ocurrió hacerlas así. El primer grupo, yo les decía, ¿no? Los pueden clasificar a su vez en pequeños grupos. Bueno, el grupo de proteínas simples o de proteínas llamadas holoproteínas, como globulares o fibrosas. Esto en grandes generalidades, si nosotros pensamos un poco en su estructura, glóbulo, ¿qué estructura o qué forma tiene un glóbulo? ¿Qué es para ustedes un glóbulo? ¿O qué forma debería tener una proteína globular? Díganme por aquí, yo les anoto. Aquí no, Antonio. Dígame. Como circular. Esférica, diríamos, ¿verdad? Cuando hablamos de glóbulos blancos, glóbulos rojos, nos imaginamos como globos, ¿no? De hecho, el nombre globular viene de globo. Entonces aquí ya vamos entendiendo una característica de este tipo de proteínas. Y recuerden, están formadas exclusivamente por aminoácidos. Hay otro tipo de proteína que también es simple, que solo tiene aminoácidos, pero que no tiene forma de globito. Estas se llaman fibrosas. ¿Alguien decirme cómo es para ustedes, para que entendamos las diferencias? Luis Enrique. Son como cadenas, ¿no? Luis Enrique. Curiosamente, también las proteínas globulares están formadas por... Recuerden que la estructura más simple de una proteína es de muchos aminoácidos y están formados así en cadenas. El detalle es que esas cadenas, cuando empiezan a crecer, como vemos aquí, las globulares, pues se hacen bolita. Y las sí ya estaban en cadenas, pero podríamos decirlo que sí. Pero yo pensé que me iban a decir cómo era una fibra de lavar trastes, por ejemplo, ¿no? Una fibra textil. Hay una que se llama cosas de naturistas. Entonces, esa forma, que es muy diferente a las pares, van a tener una función muy diferente. ¿Alguien alzó la mano o se salió? Que no vi aquí el nombre. Bueno, si quieren tomar la palabra, hablen ahora o callen para siempre. Ah, no, es que se unió. Bien, entonces queda claro, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las proteínas simples? No, globulares y fibrosas. Quedan las globulares, tienen forma de globito, y las fibrosas, forma de fibra. Ese nombre, si no nos imaginamos una fibra y pensamos otra cosa, pues a lo mejor podamos caer en algún error. Pero es más o menos franco, ¿no? Imaginar o saber cómo es una fibra, ¿no? Es como, yo diría, como una red o como algo así en esta forma de ensamblaje, ¿no? Como una, pues sí, como una red. Las llamadas proteínas las podemos clasificar en un poquito más de dos grupos, ¿verdad? Estas ya pueden tener componentes de otros, como pueden ver, ¿no? Claramente. Las glucoproteínas, perdón, las lipoproteínas, las nucleoproteínas, las cromoproteínas y las fosfoproteínas. Fíjense, cada una de ellas tiene un componente
proteínas, pero que le va a dar una característica bien particular, ¿no? Creen que esté formando a las glucoproteínas. Voy anotando. Patricia Nayeli. La glucosa. No, una biomolécula. La glucosa de un tipo de biomolécula. Carbohidratos. Exacto, recuerden, las biomoléculas son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, sí, las glucoproteínas es un nombre genérico para referirse a las proteínas que están unidas a carbohidratos, pero no necesariamente glucosa, ¿eh? O sea, el término es engañoso porque, como que aquí le anoté sus participaciones a Nayeli y a Naomi, ¿verdad? Porque sí puede ser engañoso porque decimos, si dice gluco, pero no, se refiere a que tienen proteínas más carbohidratos. Que sigue, que es un grupo de proteínas llamadas lipoproteínas. ¿Alguien se imagina qué podrán tener? ¿Nadie? ¿Lolita? Lípidos, ¿no? Exacto. Yo les digo, ¿no? Que no se compliquen la vida. Estos son proteínas unidas a lípidos. Y las nucleoproteínas, bueno, eso yo se los voy a decir porque este tema no lo hemos visto, está unida a ácidos nucleicos, a una biomolécula que es el último tema de este. O bien biomoléculas completas, ¿no? Como lípidos, carbohidratos o ácidos nucleicos. Pero también tenemos las cromoproteínas y las fosfoproteínas, ¿sí? No nos confundamos también porque aquí el nombre de cromoproteínas puede ser engañoso, porque podemos pensar, ¿no? Que es el cromo, el elemento cromo, el que está formando las cromoproteínas, ¿no? Más bien el prefijo cromo se refiere al color, ¿sí? Recuerden que hay proteínas que generan o que le dan un color a, a una mezcla de sustancias o de líquidos, como el caso de la sangre, ¿no? Porque sabemos que la sangre no es exclusivamente hemoglobina, pero el color rojo de la sangre se debe precisamente a, al hierro. Podríamos clasificar como la hemoglobina en estos términos, ¿no? De cromoproteínas. Y las fosfoproteínas, estas sí son las que tienen fósforo. Ahora, en las características ya estructurales al nivel molecular, todas las bolitas que vemos así de colores, yo les decía que son cadenas. Todas las proteínas son cadenas de aminoácidos, enlazados uno tras otro. Recuerden, grupo amino con grupo carboxilo. Y así, el primero que veamos nosotros en el extremo derecho, le vamos a llamar esto de acá, el extremo amino. En el lado derecho, digamos, el lado derecho de toda la proteína, un grupo amino. Vamos a tener otra proteína. Aquí, aunque sea azul, puede ser el mismo aminoácido, ¿no? Pero recuerden que en el lado izquierdo, pues tiene a su grupo carboxilo. Esto porque
Para las proteínas simples no va a haber mayor complejidad o mayor complicación más que ubicarse espacialmente donde está el extremo amino y el extremo carboxilo, ¿verdad? En el extremo izquierdo tenemos el grupo carboxilo y en el extremo derecho tenemos el grupo amino. Y dependiendo eh, el tipo de proteína que estemos hablando, porque recuerden que de las proteínas simples había dos, hay que ser. Tenemos algunos cereales que están en el maíz, en el trigo, el arroz, llamadas prolaminas, gluteninas, y en los animales tenemos las albúminas. Recuerden que las albúminas podríamos tener de varios tipos. ¿Se acuerdan los tres orígenes de la albúmina? De alimentos. Gracias. Otra. No es cierto, es albúmina, ya, perdón. Leche. ¿Será de la leche? No vi quién habló, perdón. Aguilar. Sí, profe. También Everardo. Ujú. Ok, gracias. Entonces, exacto, la albúmina la podemos tener del huevo, la leche y también de la sangre. Recuerden que nosotros, bueno, todos los animales vertebrados tenemos albúmina en la sangre. Y en el huevo se puede concentrar también y en la leche, pero ya con fines pues nutricionales, ¿no? Como alimentos. Otras proteínas globulares tenemos que son algunas hormonas y también algunas enzimas. El tema de enzimas es un tema dentro de este tema de las proteínas, porque aunque las enzimas son un tipo de proteínas simples, globulares y así, tenemos que entrarle a la explicación porque funcionan de una manera bien diferente al resto de las enzimas, no de otras proteínas. Y aquí en el apartado de las hormonas eh, que estamos hablando, ¿quién me quiere decir un ejemplo de hormonas de tipo proteico? Porque ya vimos que había unas que eran de lípidos y otras que eran complejas y así. Estas, ¿cuáles se les ocurre en su clase de hormonas que les explicaron que tenían naturaleza de estructura química como proteína? Carne como la de pollo, por decirlo. Sé qué pregunta está contestando, pero de una hormona del cuerpo humano, ¿no? Su estructura química se pero pues la insulina exactamente, como hipófisis. Dígame.
Las hormonas La hormona de crecimiento. La hormona. sí, y aunque tiene nombre con gonadotropina, las gonadotropinas ninguna de estas forma parte de proteínas, tienen otra naturaleza química que corresponde a los lípidos, ¿sí? Pero como quiera aquí yo anoto todas las participaciones porque fíjense que lo mejor de una clase, yo pienso, es la participación de los estudiantes. Y no se sientan mal los que yo les hago alguna corrección. Yo les anoto todos la participación porque creo que la mejor forma de aprender es equivocándose, porque entonces, y obviamente conociendo lo que es correcto para corregir esa información. Entonces, esto está muy bien así, ¿no? Hormonas hipofisiarias como hormona de crecimiento, prolactina, TSH, y otras hormonas como las del páncreas, como la insulina. Ahora, las proteínas fibrosas, ejemplos bien específicos, tenemos al colágeno, la queratina, la elastina y las fibroínas. Claro, las fibroínas no se encuentran en los humanos, sino en algunos insectos, pero pues ya vemos, ¿no? De dónde viene esto de fibras, ¿no? Porque pues incluso son fibras textiles, como la seda, ¿no? Proviene de algunos insectos. Ahora, sin dar tanta explicación, porque aquí vemos que estas proteínas fibrosas todas están teniendo una función estructural. Si las anteriores, vamos a ponerlas otra vez, fíjense qué funciones tenían, pues de hormonas, de enzimas, y estos son como de reserva, podríamos decirlo, ¿no? Porque tienen reservas de aminoácidos, todos los alimentos que ven ahí, ácidos que van a ser aprovechados dentro de un régimen nutricional. Y las albúminas, pues además de esto, porque también son reservorios de aminoácidos, también funcionan como transportadoras. Ya sea que sea de transporte nutricional, hormonal, enzimático, esto engloba una función metabólica, es decir, son activas, van a estar desplazándose, o en el caso de la sangre, ¿verdad? No en el reino animal, porque, perdón, en el vegetal, lo que vimos de origen vegetal, pues eso no forma parte de las características de los animales, ¿no? En cuanto a los animales, enzimas, hormonas y transportadoras o transporte, actividad enzimática o actividad hormonal, corresponden a un metabolismo, ¿no? Entonces podríamos decir que las proteínas globulares tienen esta función en general, ¿verdad? Tienen una actividad metabólica, de cual pues ya vimos cuáles podrían ser. Ahora, esto se los digo porque las fibrosas, que no tienen una función metabólica, sino más bien estructural. ¿Qué es estructural? Pues porque vemos que el colágeno forma parte de ciertos tejidos, sobre todo en cartílagos. Ustedes ven, ¿no? Que en los extremos de los huesos, en las orejas, la nariz, tenemos una especie como de tejido blando, pero que le da forma y estructura al órgano en el que se encuentre, ¿no? Más, pues puesto, ¿verdad? Que también tiene una función bien importante, las elastinas y las fibroínas. Ahora, ¿quién nos dice ejemplos, más bien sitios, en donde podemos encontrar la queratina? Que no me digan en la estética y eso, no, en el cuerpo humano. ¿Dónde tenemos queratina? Paloma. En el Cabello, cabello muchas también. gracias. Luis Danilo. Dígame. Las uñas. Entonces tenemos queratina en las uñas, queratina en el pelo, en los animales que tienen características como nosotros. Hay otros que además de en uñas y pelo, podríamos decir pelo, ¿verdad? Porque el cabello suena como de los humanos,
porque los animales tienen pelo o pelaje. ¿En qué otras estructuras de ciertos animales podríamos o creen que se pueden encontrar las queratinas? Alguien había alzado por ahí la mano, y ya no la vi. Ver, Yo, no, en la piel. no tampoco. Miren, les voy a dar el ejemplo. La queratina es dura o como las uñas, ¿verdad? Si tuviéramos queratina en la piel sería un problema, porque la piel tiene la obligación de permitir la entrada y salida de sustancias, porque es nuestro filtro, ¿verdad? Porque si no, no podríamos sudar. Si tuviéramos en vez de piel, uña en la piel, o bueno, un tejido grueso, sería complicado, ¿no? Sí existen trastornos en los cuales la piel se queratiniza, patológico, ¿no? Porque entonces endurece. Luis Danilo iba a comentar algo. Pues similar a las uñas en las garras de los animales y por ejemplo en los reptiles, pues en su piel, sus escamas. Sí, en los peces, ¿no? También. En los animales, también, fíjense, algo que se les va pasando, si hablamos de que le da dureza o es una estructura súper dura, podríamos pensar, por ejemplo, en los cuernos, ¿no? O en las astas, porque hay algunos cuernos que no tienen forma picuda, ¿no? Como en los alces o algunos animales de estos que parecen más bien unas ramas. También en las plumas se encuentra la queratina. Entonces, en resumen, todas las proteínas fibrosas tienen una función estructural. Vemos que aquí tenía yo este recordatorio, ¿no? Entonces, como última, a ver, ¿me va a decir algo, Judith? Ya no, maestro. Bueno, les hago la última pregunta de la clase. Digo yo que esta es mi última diapositiva. No estoy seguro. Es que, con base en lo que hemos estado viendo de las proteínas, es que estamos viendo las proteínas simples, todavía faltan las complejas, ¿no? Probablemente lo veamos en la siguiente clase para que no nos confundamos. Quiero que quede claro esto, ¿no? De las proteínas simples. Tenemos dos tipos de proteínas simples, ¿verdad? Globulares y fibrosas. Y ya aclaramos diferencias con base en las funciones. Y aquí les pongo unos ejemplos en figura o en dibujo, ¿no? Para que nos acordemos. Las globulares, pues son activas, ¿verdad? Por eso son trabajadoras, están funcionando todo el tiempo, ya sea transportando algo, haciendo una función enzimática. Vamos a ver más adelante qué hacen las enzimas, pero lo que sí sabemos es que modifican una reacción química. También pueden ser hormonas, etcétera, ¿no? Y las fibrosas son estructuras, son las que forman parte, incluso al nivel celular, del andamiaje del citoesqueleto. Sabrán ustedes que así como nosotros tenemos un esqueleto, las células también tienen un citoesqueleto. Y este citoesqueleto está formado por este tipo de proteínas. Entonces, para no hacerlo un poquito más, bueno, que esta clase no sea más compleja, porque recuerden, vamos a hacer un repaso de estos temas de las proteínas simples en la siguiente clase, para que veamos proteínas complejas, también llamadas heteroproteínas, y recuerden que estas son cinco proteínas, 5 tipos de proteínas complejas, casi todas basadas en uniones con oligoelementos o bien biomoléculas. Recuerden la diferencia entre una biomolécula y un ejemplo de biomolécula. Échense un repaso a su primera unidad del libro de Romero Uscanga, donde vienen los bioelementos, que recuerden que había clasificación de bioelementos primarios, oxígeno, y los secundarios, los terciarios, y por supuesto, para que sepan a qué hablo, a qué me refiero cuando hablo de oligoelementos, ¿no? ¿Cuáles serían estos? ¿Y por qué se les llama así? Un dato importante es que se encuentran en menor proporción, ¿verdad? No están en todas las células, como pudiera ser carbono, hidrógeno y oxígeno, y nitrógeno, pero tiene una función muy, muy, muy importante. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a este tema? Bueno, entonces creo que aquí lo vamos a detener. No quiero hacer más abundante los temas para que los podamos ir razonando a la siguiente clase y que ustedes participen
con lo que ya vimos y con lo que vamos a estar viendo para que podamos irlo compaginando, ¿no? Bueno, cuídense mucho. Si no tienen algún... Ah, voy a ver el chat, que alguien escribió algo aquí. Perdón. Sami Areiza no pudo conectarse, no hay problema. Yo le pondré aquí enterado, pero luego no me agarra el teclado. Enterado. Bueno, entonces, ahora sí, nos vemos, chicos. Hasta pronto. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, maestro. Es Buenas tardes.